Bienvenidos a mi canal, Mi Camino de Programador. Estoy estrenando esta consolita, bueno, en realidad es el micrófono el que estoy estrenando. Traté de que se quitara un poco el eco con él, pero en realidad no está funcionando mucho. Voy a ver si puedo editar un poco el audio, ahora sí que estoy grabando el audio por separado. Y si no, pues voy a tener que poner pues algo para que no esté rebotando el sonido. Pero bueno, en realidad para lo que venimos es para tratar un tema que en lo personal se me hace interesante y que también he visto que ya existen algunos videos, pero eso no significa que no podamos dar nuestra opinión y que tal vez eso también te pueda servir un poco a ti. Así que hoy quiero compartirte un plan que podría ayudarte o que me ayudaría, pienso yo, a mí, si es que estuviera empezando en este fascinante mundo de la programación en este año 2024. Yo lo primero que haría sería establecer metas muy claras. ¿Hacia dónde me quiero dirigir? ¿Qué tipo de programador quiero ser? ¿Qué lenguajes de programación me gustaría aprender? Creo que si primero planeas bien eso, vas a tomar mejores decisiones y además te va a ayudar mucho a que te enfoques y que los esfuerzos que hagas pues estén bien dirigidos. Incluso creo que podrías perder mucho menos tiempo. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo empecé quería aprender tantas cosas que mi cerebro incluso creo que estaba preparado para hacer su primer huelga. Incluso no sé si te acuerdas, pero en uno de mis videos yo mencioné que quería aprender Arduino. Sin embargo, este mundo, la programación, me dio un golpe de realidad y me di cuenta de que tenía que abandonar esos sueños. Bueno, no esos sueños, ¿verdad? Pero al menos tenía que posponer eso. De hecho, en este momento no he tocado Arduino. ¿Por qué? Porque he tenido otras prioridades. Y eso pasa comúnmente. Al principio quieres aprender de todo. Ves que existen tantos lenguajes y puede uno estar picando por aquí, picando por allá y no está uno aprendiendo de una manera consistente, uniforme. Y eso te puede retrasar muchísimo tiempo. No cometas ese error este 2024 si tú vas a empezar a programar. Ahora, según el rumbo que vas a recorrer, según hacia dónde quieres llegar, qué tipo de programador quieres ser, qué tipo de trabajo quisieras conseguir, es donde vas a decidir qué lenguaje es el que te conviene más aprender. Ahí también vas a tener que hacer una tarea de investigación. Por ejemplo, en el caso de la web, yo te recomendaría que aprendas HTML, CSS y JavaScript. Para ello vas a tener que definir un muy buen plan de estudio, porque al principio posiblemente no vas a entender nada de lo que estés aprendiendo. Si es tu caso que empiezas completamente desde cero, pero realmente desde cero, te aseguro que casi no vas a entender conceptos como lo que es una variable, el bucle, lo que es una condicional. Habrá momentos en los que tal vez te preguntes si una variable es una alienígena o si un bucle es algo con lo que cuelgas la ropa. Pero bueno, tal vez tú entiendas muchos conceptos que incluso tal vez el curso que estás viendo te lo explique, y no es que te lo explique mal, sino que simplemente como nunca has oído eso, te cueste mucho trabajo interiorizar los conceptos. E incluso si más o menos entiendes eso, repito, si tú estás aprendiendo completamente desde cero, que no sepas prácticamente nada de lo que es el desarrollo web, que no entiendas muy bien algunos conceptos como la lógica de programación, los algoritmos, los conceptos de datos, qué es un entorno de desarrollo, conceptos que tienen que ver con la red y con la web. Si tú no entiendes todo eso, va a llegar a un punto en el que vas a estar escuchándolos tanto y te vas a sentir demasiado perdido o perdida. Yo te recomendaría que si estás empezando completamente desde cero, sí estudies algunos temas como los primeros 5 que mencioné. Mencioné creo más, pero los primeros 5 serían algo así como la lógica de programación, los conceptos de datos, los algoritmos y los temas que tienen que ver con la red y la web. Con que estudies eso muy bien, yo creo que estarías completamente listo para empezar. Y cuando digo que estudies eso muy bien, yo le calculo más o menos que de 2 a 4 meses ya entenderías muy bien todos esos conceptos. Después de estudiar eso, ahora sí, te sigues con HTML, con CSS y con JavaScript. Ahora, nuevamente tienes que ver bien cómo sería tu plan de estudio, porque podrías estudiar HTML, CSS y JavaScript al mismo tiempo, aunque también podrías estudiar
puro HTML, después puro CSS y después puro JavaScript. Aunque, como son los pilares de la programación, te aseguro que todos están relacionados y no te vas a poder escapar de ni uno de ellos. Es decir, tal vez estudies primero HTML y vas a darte cuenta que vas a necesitar CSS para muchas cosas. Cuando estudies CSS, sabes que eso se va a impactar, o vas a saber que eso va a impactar en el HTML. Y cuando estudies JavaScript, también te vas a dar cuenta de que JavaScript, sobre todo, su principal función, pues es interactuando con HTML y con CSS. Así que tienes que armar bien ahí tu plan de estudio. Yo empezaría a estudiar HTML, y aunque de repente te van a empezar a meter CSS o incluso JavaScript, no profundizaría mucho en los temas o en ese tipo de lenguajes. Después, cuando entre a CSS, ahí sí profundizaría un poco más o mucho más, todo lo que pueda, con los conceptos de CSS. Y cuando entre a JavaScript, bueno, ahí sí profundizaría todo lo que pudiera y abordaría todo lo que pudiera con relación al DOM, a los métodos que tiene la API del DOM. ¿Por qué? Porque eso va a estar o va a impactar directamente en el HTML e incluso en el CSS. Así que en ese punto ya vas a tener como una embarradita de lo que es. Cuando digo en ese punto me refiero cuando termines HTML vas a tener una embarradita de lo que es CSS. Y cuando termines CSS vas a tener una embarradita de lo que es JavaScript. Pero en ese momento en realidad ya podrías hacer una página web. Ahora, después de haber estudiado los primeros 5 temas que te dije, si tú ya te los sabes, pues no los estudies. Si no los conoces mucho, pues al menos dale una repasada. Pero después de eso, y después de HTML, CSS y JavaScript, lo que te recomendaría es que practiques muchísimo. Y es que si no practicas, se te va a olvidar más rápido lo que aprendiste que un meme en internet. Pero ¿como cuánto tiempo ya llevarías en este momento, para este punto, aprendiendo básicamente HTML, CSS y JavaScript? Yo creo que va a depender mucho de tus circunstancias. Porque una persona que tal vez tiene entre 8 y 10 horas al día libres para estudiar, contra alguien que solamente tiene de 2 a 4 horas para estudiar al día, pues no va a poder competir, no van a terminar igual. Y por mucho, ¿verdad?, de que se esfuerce la de 2 a 4 horas, pues va a ser muy difícil pues estar a la par de alguien que tiene tantas horas al día. Así que calculando, haciendo más o menos un aproximado, yo creo que llevarías ya entre 6 y 8 meses, si no es que un poco más, en aprender bien todos esos conceptos. Y tal vez tú digas que es mucho tiempo, pero yo cuando te digo que aprendas bien, me refiero a eso, no a que pienses que conforme vas estudiando algunas cosas no las quieras entender bien, te las quieras saltar, y que incluso pienses, bueno, no tengo que aprender todo porque yo sé que en el trabajo voy a terminar de aprender. Yo creo que ahí tenemos que modificar un poquito la manera en que decimos esa frase. Sí es cierto, cuando tú vas a conseguir un trabajo no tienes que saberlo todo. Eso es cierto, no tienes que saberlo todo para conseguir tu primer empleo. Pero lo que se supone que tú ya aprendiste, eso se supone que sí deberías de saberlo bien. No sé esa para qué sirve, pero la pachurré, espero que quede. Y es que recuerda, pedir trabajo no es como ir a un buffet y agarras tu plato y te echas lo que quieras. No, pedir trabajo es difícil también. Las pruebas que te hagan también van a ser algunas complicadas. Ya no es como antes. Estaba viendo un video precisamente de alguien que ya tiene mucho tiempo en esto de la programación y mencionaba precisamente eso. Antes, incluso tal vez no te hacían prueba técnica, pero ahora es muy difícil que quieras conseguir un trabajo y no te hagan una prueba técnica, que incluso esa prueba sea en vivo. Así que se van a dar cuenta si lo que dices que sabes, realmente lo sabes, o si lo que sabes o lo que piensas que sabes, en realidad no lo sabes. Bueno, ya me enredé un poquito yo, tal vez con tanto sabes y sabes, pero creo que me entiendes, ¿no? Si vas a aprender HTML, CSS y JavaScript, apréndelo bien. Si dominas esas 3 tecnologías bien, te aseguro
¿verdad? Que vas a poder continuar, vas a poder seguir aprendiendo. Ahora, si no aprendes bien eso y sobre todo no entiendes muchos conceptos de los que estuviste ahí escuchando y no los analizaste, después se va a ir acumulando todo eso y son como piedritas. Imagínate que vas en tu camino hacia la programación. Cada concepto que no aprendes es como si echaras una piedra de un buen tamaño en tu mochila. Llevas tú tu mochila y llevas esa piedra. Otro concepto que no sabes, te echas esa piedra en la mochila. Y así conforme va a llegar un punto en el que vas a tener tantas piedras que ya no vas a poder avanzar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que te van a decir, tienes que llevar esa piedra de donde la recogiste. Y entonces tienes que ir para atrás. Imagínate, si en tu primer día de aprendizaje, te echaste la primera piedra, vas a tener que retroceder hasta ese día. Obviamente, sí vas a ir aprendiendo, incluso si encuentras un trabajo, vas a ir aprendiendo, vas a ir agarrando experiencia y eso es bueno. Pero lo que te trato de decir es de que es muy importante que tengas y respetes un plan de estudio. Y recalcando un poco más en ese tema de que tal vez quieres conseguir trabajo aún aunque no sepas bien lo que estabas aprendiendo, porque recuerda, una cosa es de que no sepas lo que aprendiste, que no sepas bien lo que aprendiste, y otra cosa es que no sepas cosas que ni siquiera estudiaste. Si no has estudiado algunas cosas, las estudiarás después, pero al menos que sepas lo que aprendiste. Yo decía, ¿verdad? O te trataba de decir, si todos esos temas piensas que los vas a ir aprendiendo con el tiempo, déjame decirte que va a ser difícil. ¿Por qué? Porque cuando consigues tu primer trabajo, el tiempo que le dedicas al trabajo tienes que restarlo al tiempo que tú estudiabas. Y muchas veces la vida no es color de rosas. Tal vez tú dices, bueno, voy a entrar a las 8, voy a salir a las 4. Pero después de mi horario o antes voy a estar estudiando. Sí lo puedes hacer, pero te aseguro que al principio y en temporadas posiblemente no vas a poder respetar el horario. A veces tal vez vas a tener que dedicar más tiempo. ¿Por qué? Porque tú mismo sabes que hay cosas que no estás entendiendo por lo mismo de que no dedicaste más tiempo y vas a tener que dedicar tiempo a aprender esas nuevas cosas. O a veces incluso tienes que aprender un nuevo lenguaje de programación en algún trabajo porque es con el que está el proyecto. Y no puedes pensar, no, pero es que yo no voy a entrar a un trabajo donde estén utilizando un lenguaje que yo no conozca. Muy raro. Si la encuentras, te felicito, qué bueno, no digo que no exista, pero es muy raro que en una empresa solamente utilicen un lenguaje de programación para todo lo que hagan. Casi nunca hacen eso. También es muy raro que a veces te contraten como front, pero no tengas que saber de back. Es muy raro que solamente metas la mano en el front. Ahora, de eso también van a depender incluso el tipo de trabajos que vas a tener. En un trabajo donde tal vez puedes ganar más, vas a tener que meter la mano en muchas más cosas. Entonces imagínate, si todavía no has aprendido bien, si apenas llevas unos cuantos meses, pues va a ser muy difícil que dures en un lugar así. Pero bueno, digamos que ya aprendiste bien lo que es HTML, CSS, JavaScript y además que entiendes muy bien los conceptos de los cuales estuvieron tratando mientras estabas aprendiendo. Yo diría que en ese momento estás casi a punto de poder conseguir trabajo. E incluso si quieres puedes empezar a buscar trabajo. Pero para mí te haría falta una cosa más. Y esta es aprender un poco más. ¿Un poco más de qué? Si ya practicaste, ya sabes HTML, CSS, JavaScript, ya sabes hacer una página web dinámica. Bueno, yo diría esto solamente en el front prácticamente porque no te has movido del front. En realidad, yo te diría que deberías de aprender un framework. Podrías aprender Angular o React o cualquier otro framework con el que tú te sientas identificado. ¿Por qué? Porque es muy raro que una empresa solamente utilice HTML, CSS y JavaScript. Seguramente utiliza un framework. Entonces, con Angular o React o los dos si puedes, seguramente tendrías más chances de poder conseguir tu primer trabajo. También, cuando aprendes esos frameworks, seguramente vas a tener que ver lo que es una API y cómo consumir esa API. Así que yo te recomendaría que aprendas a consumir pues, los dos tipos de API más comunes, que es el API REST y el API SOAP. Si aprendes a consumir esos, aprendes a hacer peticiones
tanto GET, POST, HTTP, a ese tipo de APIs, te aseguro que también vas a tener más oportunidades de conseguir trabajo. Si después de eso ya consigues un trabajo, no quiere decir que no vas a seguir aprendiendo. Pero si después de eso todavía sientes que no tienes tiempo o que te hace falta más, yo te recomendaría que empieces a ver cómo es el desarrollo backend. Y también, algo muy importante, que sepas manipular bases de datos, que sepas hacer queries, que sepas hacer procesos almacenados, que sepas hacer triggers. Todo eso te va a beneficiar mucho y va a sumar mucho en tu perfil para la hora de conseguir trabajo. Eso, digamos, es como lo que seguiría. Pero antes de eso, quedándonos hasta el framework y el consumo de las APIs, ¿cuánto tiempo más o menos llevaríamos? Yo calculo, nuevamente te digo, este es un cálculo porque puede depender mucho del tipo de persona y sus circunstancias, pero yo calculo que aquí ya llevas un periodo entre mínimo 8 meses o un año, y si no es que más del año, en aprender todo eso bien. Porque recuerda, como te digo, si vas a pedir trabajo y pones en tu CV que sabes esto y esto, defiéndete, demuestra que realmente lo sabes. Porque si no, te vas a sentir que la culpa tal vez es de los demás. O posiblemente te sientas mal de ti mismo y quieras dejar eso. Entonces, para mí, mejor aprende las cosas bien. Claro, no vas a aprenderlo a la perfección, pero al menos vas a demostrar que sabes de lo que estás hablando. Y ni siquiera te vas a sentir mal cuando digas, bueno, ese detalle no me lo sé, o ese punto no me lo sé. O puedes preguntar, ¿no? ¿A qué te refieres? Tal vez tú lo entiendes de otra manera, o no se explicó bien el concepto, pero vas a saber desenvolverte. Cuando no sabes nada de eso, todo lo que escuchas, a pesar de que te lo digan mal, tú no sabes que te lo dicen mal. De hecho, creo que una vez vi una entrevista, igual así en YouTube, de alguien que hacía entrevistas y decía malas cosas para ver si lo corregían. Pero como los demás no le decían nada, pues él tenía dos opciones. O era porque la persona era muy tímida y no exponía su punto, o si se daba cuenta de ese error no lo exponía, o la otra era que ni siquiera sabía que se había equivocado. Y sí, las empresas llegan a ser malas. Quería utilizar ese botón también. Pero bueno, a veces las empresas tienen sus mañas, así que tú debes estar preparado para conseguir tu primer trabajo. Pero algo que quiero dejar muy claro, y tal vez lo tendría que haber dicho antes, pero bueno, ya a estas alturas del video lo diré, es que te estoy dando mi opinión. No tienes por qué pensar que estoy tratando de imponer una regla. Por supuesto que no. Solamente te estoy dando mi opinión, lo que yo he visto, cómo funciona, cómo he visto que funciona a la hora de pedir trabajo. Así que todo lo que yo te dije, fíltralo, agarra lo que mejor te conviene o agarra lo que más se adapte a ti. Igual, si nada te sirvió, no te preocupes, déjame en los comentarios, ¿verdad? ¿A ti qué te gustaría más? ¿O qué es el plan, o cuál es el plan que tienes para este 2024? Y con gusto lo estaré leyendo. Y ahí lo tienen, mi sugerencia de plan para este 2024, y te conviertas en el héroe o la heroína de la programación. Y recuerda, la clave es la constancia, la repetición y la práctica. También recuerda que es bueno que pienses que te tienes que preparar un buen tiempo. Recuerda una frase que dice algo así: si me dieran 5 horas para resolver un problema muy difícil, dedicaría 4 horas a entender bien el problema y su trasfondo, y solamente una en resolverlo. Así que, si tú quieres tener toda una vida en este mundo de la programación, yo te sugiero, ¿verdad?, que tomes aunque sea un año de tu vida en aprender bien lo que te dije o lo que tú decidas aprender, y que todos los otros años de tu vida pues que sigas aprendiendo, porque no hay de otra. En el mundo de la programación siempre vamos a seguir aprendiendo. Espero que este video te haya ayudado y que mis sugerencias puedan servirte aunque sea un poco, y que puedas conseguir tus objetivos y que esos objetivos te lleven a lugares fascinantes. Así que disfruta cada línea de código que escribas y nos vemos en la próxima.